Fede, ¿qué es esta camiseta y para qué es esa iniciativa de que la gente vaya con esa camiseta? Bueno, la camiseta surge el año pasado, en mi último año en Valladolid, donde un grupo de aficionados crea una peña, Peña Amigos Fede Van Laque, y surge la idea de poder hacer una obra solidaria, en este caso para un colegio argentino de mi ciudad de Santa Fe, donde el objetivo del colegio es juntar los chicos de la calle y poder brindarle educación y una salida, una reinserción a la sociedad después de 1 o 2 años de educación. Y bueno, me pareció muy adecuado en su momento realizarlo, y este año aquí en La Peña con la gente, la solidaridad que hay, con la pasión por el baloncesto y toda la gente que nos está apoyando, realmente es impresionante que la repercusión que ha tenido, la posibilidad que le estamos dando a chicos que, si bien están en Argentina, están en Santa Fe, lejos de aquí, pero yo les transmito que hay gente como lo que está pasando aquí en La Peña, que piensa en ellos, que quieren un futuro mejor para ellos, y con esta camiseta solidaria estamos ayudando y dando la posibilidad de tener un futuro mejor a chicos que tienen la vida y el futuro complicado. Para la gente que lo sepa, se puede adquirir en tu página web. A través de mi página web se pueden adquirir las camisetas, es fedevanlaque.com.ar. Y... ¿Lo puedes volver a repetir? Porque lo estaba memorizando. Y después yo la quiero, yo Fede la quiero. www.fedevanlaque.com.ar. Perfecto. Se ponen en contacto con nosotros y ya coordinamos para hacerle llegar la camiseta. El valor es para los adultos de 15 euros, para los niños de 12 euros. Y bueno, que sepan y que esto es una solidaridad para chicos que realmente lo necesitan, y cada camiseta que vendemos es una sonrisa y una ilusión que estamos creando en cada chico. Porque tú en esa escuela estuviste, es decir, estuvisteis y visteis que realmente hay ahí... Estuvimos en julio haciendo la primera entrega de lo que habíamos recolectado, y fue fantástico. Creamos un aula de química, dándole la posibilidad de tener una asignatura más y diferente a lo que ya estaban dando, que es electricidad, instalaciones de gas, y realmente no éramos conscientes antes de llegar hasta el colegio de lo que estábamos ayudando y de la ilusión que estábamos creando. Te digo, esas sonrisas que veíamos y esa cara donde voy a poder aprender algo más para poder desarrollar algo cuando salga de aquí y tener un futuro tal vez un poquito más llano, realmente nos reconfortó muchísimo.